Buenos días, mi nombre es Nali Estefanía Jerez Barajas y voy a compartir cómo fue el proyecto que hice del cohete de agua, tanto en la práctica experimental como en el simulador. Entonces voy a empezar diciendo cómo hice el cohete. El cohete fue hecho con 2 botellas de Pepsi, de gaseosa Pepsi. Me basé en un video para construirlo. Está compuesto de una botella de las 2 botellas Pepsi, en un recipiente de copor para la punta del cohete para que pudiera resistir los golpes de todos los lanzamientos y los intentos que teníamos que hacer. Y las aletas en un principio fueron de madera, pero al lanzarlas eso alteraba la aerodinámica del cohete. Entonces, en el sentido de que al dispararlo, en vez de ir al sentido en el que tenía que ir, ejemplo, en el tiro parabólico, el cohete salía disparado hacia el lado contrario. Esto pues teniendo en cuenta que las aletas eran de cartón, no eran de madera, de cartón, y pues eso estaba pesado y no ayudaba a la trayectoria. Entonces decidí cambiarlas por unas de plástico, del material que son las carpetas de plástico. Y pues claro, al ser más livianas, estas sí permitían enfocar el proyectil, el cohete, en la dirección que era. La base estuvo compuesta de tubos de PVC, agarraderas, tuercas para que le dieran el empuje necesario, ayudado de la válvula de presión. También de una llave madre, que esta era la que permitía que al usar la válvula de presión el agua se dirigiera directamente al cohete y no se desviara dentro de los orificios de los tubos. Eso por la parte del cohete. Ahora, en la primera parte del trabajo tenemos el problema. El problema básicamente fue analizar la velocidad, la trayectoria, la altura. Pues la aceleración tomamos la gravedad. Y a partir de estas variables y de la experimentación que se hizo, usar las integrales para realizar los cálculos respectivos y de ahí poder comparar o hallar datos que desconocíamos, por ejemplo la velocidad inicial. En el marco teórico se consultaron distintos artículos que ya previamente se habían hecho en base a cohetes de agua directamente o funcionamientos de cohetes a pequeña escala. También se miraron diversos sistemas para hacer simulaciones que supuse podrían ayudar a la segunda parte del proyecto, pero las simulaciones que usé fueron 2 sistemas, pero más adelante profundizaré respecto a esto. Ya respecto para hacer los cálculos, se registré en una tabla variables como supositorias de la altura vertical respecto al eje Y, y la distancia que recorrió el cohete sí fue pues medida, ese sería el eje X y fue la distancia que efectivamente el cohete recorrió. Bueno, entonces distancia, tiempo, el ángulo que es en el cual se tuvo que enfocar el cohete para pues, alcanzar, ejemplo, para en el tiro al blanco llegar hasta el punto que tenía que ir. Y pues el peso del cohete y el volumen que este contenía, tanto sin agua y con agua. Estos valores fueron tomados para realizar los cálculos matemáticos y así poder, reitero, hallar la velocidad inicial. Ya respecto a los cálculos, pues simplemente usé fórmulas de física
para hallar para despejar estas variables, estas dudas que tenía, y así poder cumplir los objetivos que había planteado, puesto que hallé la velocidad, hallé el tiempo en donde, por ejemplo, el movimiento era cero, el movimiento estaba en reposo, el cohete estaba en reposo, que era cuando alcanzaba el punto máximo del lanzamiento. Y pues así concluí esta primera parte del proyecto. Por otro lado, en la segunda parte ya tocaba pues mirar las simulaciones, y para realizar estas simulaciones usé dos programas. El primero se llama Water Rocker Simulator y el segundo se llama Simulaciones PHET. ¿Por qué usé dos? Porque el primero me permitía ver gráficamente el movimiento del cohete y el segundo me permitía ver las simulaciones en vivo. Lo que sucede, ahora sí, voy a profundizar, es que el segundo programa me permitía ver las simulaciones, pero no era la simulación precisamente de un cohete de agua, sino era más lanzamiento de una bala de cañón. Y pues claro, hay diferencias, pero usé esto porque podía realizar los cambios en el ángulo, había datos para poner la velocidad inicial, y teniendo en cuenta que ya lo había calculado, pues podía ponerlo y eso me iba a ayudar para que fuera más exacto el lanzamiento de esto. Pedía datos como la altura, el diámetro de la botella del cohete, pues en este caso era la botella, y datos como el coeficiente de arrastre, que se lo calculé pues, en base a una consulta bibliográfica que realicé. Entonces pues podía llenar perfectamente estos datos y realizar la simulación. La cuestión es que se pide en el trabajo se pide dejar el link para acceder al simulador. La cuestión con estos dos es que al acceder no está precisamente los datos que yo puse. En el primer sistema que es el de Water Rocker Simulator, no están establecidos los datos que yo utilicé para que me dieran exactamente estas gráficas. Al igual que en el segundo, que es simulador PHET, tampoco está. Entonces lo que yo hice fue grabar pantalla, cuando realicé las simulaciones de esos lanzamientos de los tres movimientos: movimiento rectilíneo uniforme, tiro al blanco y tiro libre o caída libre, para pues que quedara como evidencia. Bueno, entonces ya respecto al análisis de estos movimientos, en el programa de Water Rocker Simulation me arrojó tres gráficas que eran altitud, velocidad, empuje y aceleración. La aceleración uno diría, no, pues la aceleración es la gravedad, ¿cierto? Pero pues ahí fue más como hacer una relación entre velocidad y aceleración. Entonces en el sistema de Water Rocker Simulator arrojaba datos a partir de la simulación como velocidad, el tiempo, altura, inclusive la fuerza, la presión, o en ese caso se llamaba empuje, y no estaban tan lejos de los que yo había calculado. Por ejemplo, la fuerza arrojaba 49 newton, que pues yo lo calculé a partir de la presión, todo eso, y también me dio 49 newton, entonces no estaba tan lejos. La velocidad igual, y el tiempo no dieron exactos estos datos. El único dato que me dio exacto fue la fuerza, pero estos datos se acercaban mucho, habían diferencias como por 1 o 2 puntos de diferencia, 1 o 2 decimales. Entonces la primera gráfica fue la de altitud, que muestra el movimiento rectilíneo uniforme,
Y pues yo analicé cada gráfica, las que ya mencioné. En resumen de estas gráficas, podría decir que cuando llega al punto máximo, el cohete permanece en reposo, que necesita una velocidad inicial para despegar, que necesita un empuje para poder despegar. El empuje se relaciona pues, con la tercera ley de Newton de acción y reacción. Y esta está pues a base de la válvula a presión que usamos. Esa válvula dirige el aire hacia la botella, sería pues el aire comprimido, un gas, lo que hace que la botella reciba el empuje y despegue el cohete. Y pues que la aceleración, después del punto en el que ya entra en reposo, la aceleración es la gravedad, que cuando hay velocidad ascendente la aceleración es constante, o a veces no había aceleración porque era la misma gravedad, entonces no había que calcular ahí nada. Y por otra parte, cuando realicé esto con el simulador PHET, realicé los mismos 3 movimientos y igualmente rectifiqué que los datos de la distancia total recorrida, que sería plano X, la altura y el tiempo coincidieran con la parte experimental del cohete. Esto sí coincidió, el tiempo y la altura en el eje Y. La distancia en el eje X pues estuvo acercada, unas difirieron solo como, la distancia estaba a medio metros, entonces difirió por 1 metro, por ejemplo en la del tiro parabólico, en tiro libre, caída libre, pero en otras sí difirió como por 7 metros más o menos. Entonces pues teniendo en cuenta que en ese simulador me tocaba calcular, como por decirlo así, el peso, y no era un peso de una botella de agua exactamente, sino eran pelotas de golf o pelotas de básquet, entonces esto también podía interferir en la distancia que podía alcanzar el cohete experimentalmente, y en el simulador la distancia que podía alcanzar en ese sistema. Ese sería eso sería todo lo que yo hice en el trabajo. Como ya dije, adjunté los links, pero también adjunté los videos para que se vea experimentalmente lo que hice en el sistema. Y lo que puedo decir de esto es que, por ejemplo, las integrales, pues sí hizo más fácil calcular, por ejemplo, si tengo la aceleración, integrarlo para calcular la velocidad, y de integrarlo para calcular la posición, para pues no derivar. Pero pues en la realización de estos cálculos usar los métodos de integración vistos, y pues darme cuenta de cómo el cálculo puede ayudar en distintos procesos. Y sé que esto no es solamente, o sea, la aplicación del cálculo no es solamente esto, sino para muchas más cosas, pero entonces esto me puede dar, como por decirlo así, un abrebocas de cómo puedo usarlo y aplicarlo en mi carrera. Y eso sería todo. Muchas gracias.